¿Qué sucede cuando el juicio apresurado de una agente de puerta choca con un poder que ella nunca podría haber imaginado? Esta no es solo una historia sobre un vuelo perdido. Se trata de la humillación silenciosa que muchos padecen y el estruendoso ajuste de cuentas que sigue cuando una de esas víctimas silenciosas es la hija del hombre más poderoso de la aviación. Estamos a punto de llevarlo a la puerta E14 del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde una simple solicitud para abordar un avión se convierte en una catástrofe multimillonaria que pone fin a su carrera. Serás testigo del momento en que una sonrisa desdeñosa se convierte en pánico absoluto, y aprenderás cómo la furia silenciosa de un padre desmanteló por completo una cultura corporativa de prejuicios, lo que demuestra que el karma no siempre vuela en clase turista. El aire en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta era una sinfonía familiar de caos. El zumbido bajo de miles de conversaciones. El chirrido rítmico de las ruedas del equipaje al rodar sobre el linoleum. Los anuncios distantes y distorsionados de las llamadas finales de embarque. Era el sonido de un mundo en movimiento. La doctora Sarah Mayalerie, sin embargo, era una pequeña isla de quietud en este mar frenético. A sus 27 años, acababa de pasar los últimos 5 años de su vida en los tranquilos y estériles confines de un laboratorio de biología molecular, culminando con un doctorado que sentía más pesado en su mente que el diploma en su equipaje. Este viaje fue su recompensa, un regalo de graduación de sus padres, un billete de ida y vuelta en primera clase a Londres en Global Voyager Airlines. Fue una extravagancia que ella nunca se habría comprado, pero sus padres insistieron. Te has ganado el derecho a girar a la izquierda al subir a un avión, Z, había dicho su padre con voz cálida y orgullosa. Sarah sintió una pequeña emoción de culpa con solo sostener la tarjeta de embarque en su teléfono. Las letras en negrita al principio parecieron un pase a otro mundo. Estaba vestida para el vuelo de 10 horas con unos cómodos pero elegantes pantalones deportivos negros, una sudadera con capucha de cachemira y unas zapatillas blancas impecables. Llevaba el pelo peinado en pulcras trenzas hasta los hombros. Unos auriculares antirruido colgaban de su cuello, un escudo contra el clamor del aeropuerto. Parecía una joven que valoraba la comodidad y el estilo, un retrato del éxito moderno. Llegó a la puerta 14 con 45 minutos de ventaja. La zona de embarque era un microcosmos del propio aeropuerto, una mezcla de familias ansiosas, viajeros de negocios cansados y turistas emocionados. Sarah encontró un asiento cerca de la ventana, observando al personal de tierra correr alrededor del colosal Boeing 777. Ese sería su carruaje a través del Atlántico. La agente de la puerta, una mujer cuya etiqueta decía Karen Preston, tenía una mirada de eterna acidez, como si acabara de beber leche descompuesta. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con un corte de pelo rubio y apretado que parecía un casco y una mirada penetrante que usaba para escudriñar a la multitud. Se movía con aire de importancia, con la voz ya tensa al anunciar la facturación de equipaje de mano de gran tamaño. Sarah la observaba, con un destello de compasión despertándose en ella. Debía ser un trabajo estresante, ser la única figura de autoridad para cientos de personas ansiosas. Por fin, llegó el momento. La voz de Karen, cortante e impaciente, cortó el aire. Comenzaremos a embarcar en el vuelo 22 de Global Voyager con destino a Londres Heathrow. Invitamos a nuestro personal militar en servicio activo y a cualquiera que necesite asistencia especial a embarcar con antelación en este momento. Tras una breve pausa, continuó, invitamos a nuestros pasajeros de primera clase a embarcar. Solo primera clase por ahora. Esa fue su señal. Sarah se levantó, respiró hondo y se unió a la corta fila de otras 4 personas que se formaban en la fila de embarque. Frente a ella había un hombre con traje sastre y una pareja de unos 60 años que parecían vivir en un campo de golf. Nadie le prestó atención. Cuando fue su turno, Sarah sonrió cortésmente y acercó su teléfono al escáner. La mirada de Karen Preston pasó de la pantalla del teléfono al rostro de Sarah y luego recorrió lenta y deliberadamente su atuendo, desde las zapatillas hasta el pelo trenzado.
Una pequeña, casi imperceptible arruga de ceño se profundizó entre sus cejas. «Esto es solo para embarque en primera clase, señora», dijo, con la voz llena de condescendencia. La sonrisa de Sara vaciló. «Sí, lo sé. Estoy en primera clase». Karen no volvió a mirar el teléfono. Mantuvo la vista fija en Sara. La fila para el embarque general se llamará en un rato. Tendrá que... Aparte. La insinuación era tan clara como insultante. Sara sintió un calor sofocante que le subía por el cuello, pero luchó por mantener la voz serena. Era una prueba clásica. Se había enfrentado a ellas toda su vida. «Creo que descubrirás que mi billete es para el asiento 3A», dijo Sara con calma, tocando la pantalla de su teléfono para darle más brillo. «Es primera clase. Puede verlo ahí mismo». El hombre de traje detrás de ella cambió de postura con impaciencia. La pareja miró a su alrededor. Su curiosidad se despertó. Karen dejó escapar un suspiro exagerado, como si tratara con una niña voluntariamente ignorante. Tomó el teléfono de la mano de Sara, sus uñas pintadas repiqueteando en el cristal. Lo miró con los ojos entrecerrados y luego volvió a mirar a Sara. «A veces la gente compra billetes de clase turista y se equivoca de fila por error. No pasa nada», dijo, su tono sugiriendo que Sara era demasiado simple para entenderla. «No me equivoqué», dijo Sara, con la voz un poco más firme. «Estoy en el asiento 3A. Por favor, solo escanee el billete». Los labios de Karen se apretaron en una delgada línea pálida. Era como si la negativa de Sara a ser despedida y tratada con condescendencia fuera una afrenta personal. Estaba desafiando su autoridad, su criterio. «Voy a necesitar ver alguna identificación». Karen espetó, reteniendo el teléfono y la tarjeta de crédito usada para comprar este billete. Sara tensó la mandíbula. Esto era absurdo. A nadie más le habían pedido esto. «Mi identificación está en mi bolso». «¿Pero por qué?» «El nombre del billete es Sara Mayerie. Mi cara está aquí. El billete es una póliza válida», dijo Karen. La palabra, un muro de ladrillos. «Tenemos que estar atentos a los billetes fraudulentos, sobre todo para los asientos premium». Las palabras no dichas, sobre todo para gente como tú, flotaban en el aire, densas y sofocantes. La fila detrás de Sara crecía. El hombre del traje murmuró algo en voz baja. La vergüenza era un peso físico. Sara sintió docenas de ojos fijos en ella, juzgándola, suponiendo. Vieron a una joven negra retenida por un agente de la puerta y sus mentes llenaron los espacios en blanco con una historia que conocía de sobra. «Esto es ridículo», dijo Sara, con la compostura empezando a desmoronarse. «Podrías escanear el pase o llamar a tu supervisor». Eso era lo que no debía decir. Para Karen, llamar a un supervisor era admitir la derrota. Su rostro se endureció y sus ojos adquirieron un brillo duro y vengativo. Ya no era una empleada estresada. Era una guerrera que defendía la santidad de su puerta. Devolvió el teléfono de Sara a su mano. «Señora, le digo que hay un problema con este billete. No se escanea correctamente». Ni siquiera había intentado escanearlo de nuevo. «Está retrasando la fila para nuestros pasajeros legítimos de primera clase. Necesito que se acerque». Señaló un lugar desolado, lejos del podio. «Y lo solucionaremos después de que se complete el embarque general. Si no se hace a un lado ahora, me veré obligada a llamar a seguridad del aeropuerto». La amenaza a la seguridad fue el golpe humillante final. La acusación ahora era pública. No era solo una pasajera con un problema con el billete. Era un problema, una amenaza potencial. El hombre del traje resopló. «Por Dios, hágase a un lado». Lágrimas de pura rabia y mortificación le picaron en los ojos a Sara, pero se negó a dejarlas caer. Miró el rostro engreído y triunfante de Karen. Miró a rostros impacientes y críticos en la fila detrás de ella. Se sentía pequeña, impotente y completamente incandescente de furia.
Con toda la dignidad que pudo reunir, asintió rígidamente, se apartó del podio y caminó hacia el lugar que Karen le había indicado. Sentía las piernas como plomo. Los sonidos del aeropuerto parecieron desvanecerse en un rugido sordo en sus oídos. Podía sentir las escaleras a sus espaldas. Se quedó allí un momento, con el cuerpo temblando por una mezcla de adrenalina y vergüenza. Observó cómo el hombre del traje y la pareja mayor pasaban rápidamente por el escáner de billetes sin ningún problema. Karen Preston le dedicó una sonrisa triunfal antes de volverse hacia el siguiente pasajero. La formación científica de Sarah tomó el control. La emoción era una variable que nublaba el juicio. Necesitaba controlar las variables, recopilar datos y proceder con lógica. Respiró hondo, estremeciéndose, para calmar la tormenta que la atormentaba en su interior. Las palabras de su padre resonaron en su mente. No por su reciente y orgulloso pronunciamiento, sino por toda una vida de consejos sobre cómo desenvolverse en un mundo que a menudo vería. Tal como la vieron hoy. Mantén la calma, Z. No dejes que te conviertan en la agresora. Sé más lista. Prepárate mejor. Y si eso falla, llámame. Sacó el teléfono del bolsillo. Le temblaban las manos, pero se esforzó por mantener la calma. No buscó el número de atención al cliente de la aerolínea. No abrió Twitter para publicar un tuit furioso. Fue a sus favoritos y pulsó el primer nombre de la lista. Papá. Sonó una vez, 2 veces. Hola, Sbug. ¿Estás en la puerta? ¿Listo para volar con estilo? Su voz era una manta cálida y familiar. El sonido de su voz, tan llena de amor y orgullo, casi la destrozó. Las lágrimas que había contenido amenazaban con desbordarse. Papá, susurró con la voz quebrada. Tengo un problema. Marcus Mayaleri estaba en una sala de conferencias estéril y sin ventanas en la sede de la región sur de la FAA, un anodino edificio de oficinas a solo unas millas del aeropuerto. Estaba sentado a la cabecera de una mesa larga, escuchando una presentación sobre datos de incursiones en la pista. Los gráficos eran densos, el café estaba tibio y la reunión se había prolongado durante 2 horas. Fue administrador adjunto de seguridad de la aviación para toda la Administración Federal de Aviación. Sus días eran una danza meticulosa de regulaciones, evaluaciones de riesgos y maniobras burocráticas. Fue un hombre que vivió y respiró los datos fríos y duros de la aviación. Su teléfono, puesto a vibrar, zumbó silenciosamente sobre la mesa, al lado de su cuaderno encuadernado en cuero. Miró la pantalla. Sbug. Todo su comportamiento cambió. La máscara estoica y autoritaria del administrador adjunto se disolvió y fue reemplazada por la calidez desprevenida de un padre. Levantó una mano, interrumpiendo elegantemente al presentador. Caballeros, disculpen un momento. Necesito atender esto, dijo con voz tranquila, pero con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Se puso de pie y salió al silencioso pasillo. La pesada puerta de la sala de conferencias se cerró con un clic detrás de él. Oye, Sbug, estás en la puerta, listo para volar con estilo. La respuesta que recibió no fue la charla emocionada que esperaba. Era una sola palabra, pequeña y entrecortada. Papá. Todas las alarmas paternales en el cuerpo de Marcus se pusieron en alerta máxima. Podía oír el temblor en la voz de su hija, el control forzado que contenía un torrente de emociones. Tengo un problema. La espalda de Marcus se enderezó. El calor paternal quedó instantáneamente envuelto en una capa de acero frío y protector. ¿Qué ocurre? ¿Estás herido? ¿Estás a salvo? Estoy a salvo, dijo Sarah, y él pudo oírla respirar profundamente para tranquilizarse. Él le había enseñado eso. Pero no me dejan subir al avión. La agente de la puerta dijo, mi billete es fraudulento. Ella amenazó con llamar a seguridad. Marcus cerró los ojos por un breve segundo. Una ira glacial familiar comenzó a formarse en lo profundo de sus entrañas. Era una ira que había conocido durante toda su vida, una ira que tenía que controlar meticulosamente.
Fue la ira de ver a su brillante y talentosa hija reducida a un estereotipo por alguien con un uniforme y una pizca de poder. Está bien, Sara, escúchame con mucha atención, dijo en voz baja y uniforme, un marcado contraste con la furia que crecía en su interior. ¿Cuál es su número de puerta? E14, viajero global a Heathrow. Y el nombre del agente, Karen Preston. Está en su etiqueta con su nombre. Buena chica. Ahora quiero que te quedes exactamente donde estás. No te involucres más con ella. Si ella o cualquier otra persona te habla, sé cortés, pero no digas nada más que estoy esperando ayuda. Si te sientes cómodo, y solo si sientes que puedes hacerlo discretamente, quiero que pongas tu teléfono en grabación de video. Apúntalo hacia tus pies, pero asegúrate de que el micrófono pueda captar todo. ¿Puedes hacer eso? Sí, papá. Estoy en camino. Estoy a unos 10 minutos de distancia. No te preocupes, Zeta. Vamos a solucionar esto. Él colgó. El pasillo estaba frío. Se tomó un momento no para calmar su ira, sino para canalizarla. La ira era un combustible, pero cruda. Provocó explosiones. Refinado. Impulsaba motores. Marcus era un experto en transformar su ira en una fuerza concentrada y abrumadora. Regresó a la sala de conferencias. Todos los ojos estaban puestos en él. Disculpas, caballeros. Ha surgido algo que requiere mi atención inmediata. Tendremos que reprogramar, dijo, con un tono que dejaba claro que la reunión había terminado. Tomó su libreta y su teléfono. Mientras los demás hombres recogían sus cosas, murmurando confundidos, Marcus se acercó a Jim Anderson, el administrador regional. Jim, necesito un coche y necesito que llames discretamente a las autoridades aeroportuarias. Quiero que se aseguren las imágenes de CCTV sin editar de la puerta E14 de los últimos 30 minutos. No revisado, no editado, asegurado. Diles que es para una investigación pendiente de la FAA. Utilice mi nombre. Los ojos de Jim se abrieron ligeramente. Marcus, ¿qué pasa? Una cuestión de personal que rápidamente se está convirtiendo en una cuestión regulatoria. Marcus dijo crípticamente. Yo me encargaré de ello. Solo consígueme el auto y asegura esas imágenes. En cuestión de minutos, estaba en la parte trasera de un sedán negro, acelerando hacia Hartsfield Jackson. No usó sirena. No quería llegar como una carga de caballería. Ese no era su estilo. Prefería el peso silencioso e innegable de su presencia. Durante el viaje, cambió su estado mental. Él ya no era papá. Papá estaba enojado, herido y quería gritar. Eso no era lo que Sara necesitaba en ese momento. Necesitaba al administrador adjunto. Ella necesitaba la figura de autoridad tranquila, metódica e inexpugnable en la que él se convertía cuando entraba a una sala llena de ejecutivos de una aerolínea después de un incidente importante. Se alisó la corbata y se enderezó la chaqueta de su traje perfectamente confeccionado. Parecía en todo sentido el poderoso funcionario gubernamental que era. Cuando el coche llegó a la terminal, evitó el caos habitual y utilizó sus credenciales para pasar por una entrada lateral y una fila de seguridad para empleados. Caminó por la terminal con paso decidido, con la mirada fija y la expresión como una máscara de neutralidad profesional. Cuando se acercó a la puerta E14, vio la escena exactamente como Sara la había descrito. El embarque general estaba en pleno apogeo, una larga y serpenteante fila de pasajeros avanzaba lentamente. Y a un lado, parada sola, como una paria, estaba su hija. Ella mantenía la cabeza alta, pero él podía ver la tensión en sus hombros y la rigidez de su mandíbula. Ella sostenía su teléfono tal como él le había pedido. Su mirada entonces se dirigió al podio de embarque. Allí estaba Karen Preston disfrutando de sus dominios. Ella escaneaba los billetes con aires de perfunctora, y de vez en cuando le gritaba a alguien que enderezara su bolso en el calibrador. Marcus sintió que la ira glacial volvía a agitarse, pero su rostro permaneció impasible. Él no fue primero a ver a su hija.
Eso sería un gesto de padre. Él estaba aquí en este momento como funcionario. Caminó directamente hacia el podio de embarque, colocándose en el pequeño espacio entre el escáner y la fila de pasajeros, lo que obligó a detener toda la operación. Karen levantó la mirada y su rostro se arrugó instantáneamente con fastidio. Señor, la cola está allí. Tendrás que esperar tu turno. Marcus la miró con una mirada fija y desconcertantemente tranquila. No estoy aquí para embarcar. Estoy aquí para preguntar por una pasajera, la señorita Saramayerie. Los ojos de Karen se dirigieron a Sara y luego volvieron a mirar a Marcus. Una sonrisa de comprensión cruzó su rostro. Ah, debe ser su padre. Mira, lo siento, pero tu hija estaba causando problemas. Hay un problema con su boleto y ella se negó a cooperar. Ella estaba mintiendo y lo hacía con la naturalidad de alguien que ya lo había hecho antes y nunca había sido desafiado. Ya no era solo una cuestión de prejuicios. Se trataba de una falsedad deliberada y maliciosa. La voz de Marcus bajó, volviéndose más tranquila, pero de alguna manera más resonante. Cortó el ruido de la zona de la puerta. ¿Una disrupción? ¿Podría usted describir la naturaleza de esta supuesta perturbación? Ella se mostró beligerante, dijo Karen, entusiasmada con su historia. Ella claramente pensó que Marcus era solo otro padre enojado al que podía obstruir y descartar. Ella levantó la voz y se negó a seguir instrucciones. Tuve que pedirle que se hiciera a un lado para la seguridad y comodidad de nuestros otros pasajeros. Marcus dejó que la mentira quedara suspendida en el aire por un instante. Él asintió lenta y deliberadamente. Veo. ¿Y el problema con el billete? ¿Cuál fue la irregularidad específica que encontró en el sistema cuando lo escaneó? Los ojos de Karen se movieron por un momento. Ella era una mala mentirosa cuando se enfrentaba a preguntas específicas. El escáner no pudo leerlo. Probablemente sea una falsificación. Eso pasa, ya sabes. La gente intenta estafar para entrar en primera clase. Así que, para que quede claro, continuó Marcus, con su voz todavía desconcertantemente serena. Usted está declarando oficialmente que la doctora Mayerie fue beligerante y que su boleto comprado legalmente a través del sitio web de su aerolínea es fraudulento. ¿Esa es tu posición definitiva? La utilización del Dr. Mayalerie provocó un breve destello de incertidumbre en los ojos de Karen, pero lo apagó rápidamente. Su arrogancia era su armadura. Sí, esa es la situación, dijo con firmeza. Tengo que embarcar en un avión. Si usted y su hija desean presentar una queja, pueden hacerlo en el sitio web de la aerolínea. Ella hizo un gesto de desdén con la mano y se volvió hacia el pasajero que había estado ignorando. Karen Preston acababa de cometer el mayor error de su vida profesional. Ella había mentido. Ella había redoblado la mentira, y lo había hecho contra un hombre que tenía el poder de hacer caer todo el peso de la supervisión federal sobre ella y su aerolínea. Sintiéndose acorralada, pero todavía aferrada a su percibida autoridad, Karen cogió el teléfono en su podio. David, dijo al receptor, en voz lo suficientemente alta como para que Marcus la oyera. Tengo un problema en el E14. Una pareja de pasajeros se está volviendo agresiva. Quizás quieras bajar. Pensó que estaba pidiendo refuerzos. No tenía ni idea de que solo estaba citando a otro testigo de su propia imitación. David Chen, el supervisor de la estación global Voyager, llegó 5 minutos después. Era un hombre que se movía con la energía experimentada y afanosa de quien se pasaba el día apagando incendios. Vestía un traje ligeramente más ajustado que el de los demás empleados, pero llevaba la corbata torcida y una fina capa de sudor en la frente. Su forma de actuar era descalificarse. Su trabajo consistía en solucionar los problemas lo más rápido y silenciosamente posible, normalmente a favor de la aerolínea. Se acercó al lugar con una sonrisa apaciguadora ya fija en el rostro. Vio a un hombre bien vestido en un tenso enfrentamiento con su mejor, aunque el más difícil, agente de puerta, y a una joven de pie a un lado, con aire hosco. Una típica disputa de puerta. Bien,
¿Cuál parece ser el problema?, preguntó David, con una voz que proyectaba un aire de razonable autoridad. Dirigió la pregunta a Marcus, identificándolo correctamente como el foco del conflicto. Karen saltó antes de que Marcus pudiera hablar. David, gracias a Dios. La hija de este hombre intentó embarcar con un billete de primera clase falso. Cuando le dije que se hiciera a un lado, se puso agresiva, y ahora está aquí, haciendo un escándalo y retrasando mi embarque. David asintió, asimilando la versión de los hechos de sus empleados. Era más limpio respaldar a su personal. Señor, dijo, volviéndose hacia Marcus. Entiendo que esté molesto, pero tenemos un vuelo que debe salir a tiempo. Si hay algún problema con un billete, seguramente podremos solucionarlo en el centro de atención al cliente una vez que el vuelo haya partido. Marcus escuchó todo esto con una calma sobrenatural. Dejó que tanto Karen como David expusieran claramente sus posiciones. Les permitió construir y reforzar la narrativa oficial. La narrativa que fue una invención completa. Cuando terminaron, habló. Su voz todavía era tranquila, pero dominaba el espacio. Mi nombre es Marcus Mayalerie. Esta es mi hija, la doctora Sara Mayalerie. Ella es titular de un billete de primera clase válido y totalmente pagado para el asiento 3A en este vuelo. Ella no era beligerante. Sin embargo, su empleada, la señorita Preston, le negó el embarque, la humilló públicamente y la acusó falsamente de fraude. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Vio con el rabillo del ojo que Sara tenía el teléfono en un ángulo perfecto. El pequeño punto rojo del icono de grabación, un testigo silencioso. La sonrisa profesional de David Chen se tensó. Señor, esa es una acusación muy grave. Karen es una de nuestras agentes más experimentadas. Dijo que el billete no se escaneaba y que su hija estaba causando problemas. Y se equivoca en ambos casos, dijo Marcus rotundamente. La verdad es que la señorita Preston nunca intentó escanear el billete. Se basó en la apariencia de mi hija e inventó una historia para justificarla. Una historia que ahora le ha repetido. Karen, envalentonada por la presencia de su supervisora, se burló. Eso no es cierto. Intenté escanearlo, y ella estaba siendo agresiva. Este era el momento, el punto de inflexión. Marcus les había dado todas las oportunidades para revertir el rumbo, para hacer las preguntas correctas, para simplemente hacer su trabajos. Se habían negado. La silenciosa indagación había terminado. La revelación estaba a punto de comenzar. Marcus miró del rostro desafiante de Karen al cansado y desdeñoso de David. Metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Por un fugaz instante, un destello de alarma cruzó el rostro de David. El miedo primario a una confrontación desconocida. Pero Marcus no sacó una billetera ni un teléfono. Recuperó un delgado estuche de cuero negro. Lo abrió con un hábil movimiento de muñeca. Dentro, sobre terciopelo azul oscuro, había una placa dorada y una identificación con foto. El emblema del águila del gobierno de los Estados Unidos brillaba bajo las intensas luces fluorescentes de la terminal. Lo levantó para que David Chen lo viera. No lo mostró. Lo presentó, sujetándolo firmemente para que las palabras fueran claras. Soy Marcus Mayalerie, dijo, con una voz ahora imbuida de una inconfundible fuerza. Soy el administrador adjunto de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación. Y aunque el trato que recibe mi hija es un asunto personal, la invención de sus empleados, los eventos, el incumplimiento de los procedimientos básicos por parte de su aerolínea y la posible violación de las leyes federales contra la discriminación ahora son oficiales. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y absoluto. Fue como si una aspiradora hubiera absorbido todo el sonido y el aire de las inmediaciones de la puerta E14. El rostro de David Chen pasó de rubicundo y estresado a un blanco fantasmal. Sus ojos se desorbitaron al leer las credenciales, mientras su cerebro luchaba por procesar el cataclísmico giro de los acontecimientos.
Miró la placa al rostro de Marcus y, por primera vez, lo vio de verdad. No como un padre enfadado, sino como uno de los reguladores más poderosos de la industria aeronáutica mundial. Un hombre capaz de inmovilizar flotas, imponer multas millonarias y acabar con carreras con un solo informe. Karen Preston se quedó paralizada. La petulancia de su rostro se había desvanecido, reemplazada por una máscara de terror puro y sin adulterar. El color desapareció de sus mejillas. Abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Miró a Marcus como si acabara de revelarse como un fantasma. Ahora, continuó Marcus con voz fría y precisa como un bisturí. Cerró el estuche de credenciales y se lo guardó en el bolsillo. Dejemos de hablar de lo que la gente dice que pasó y veamos los datos. Señor Chen, me llevará a su consola de operaciones local. Extraeremos los registros del sistema completos y sin editar de esta tarjeta de embarque. Luego revisaremos las imágenes de las cámaras de seguridad de esta puerta, sin editar y con fecha, que mi oficina ya ha solicitado que se conserven. ¿Quedó claro? David Chen solo pudo asentir, con la nuez de Adán en la garganta. Miró a Karen con una expresión de absoluta traición y furia. No le había traído un problema sencillo. Le había traído un apocalipsis. Y la señorita Preston, dijo Marcus, clavándole su mirada penetrante. No volverás a escanear un billete. No hablarás con ningún otro pasajero. No tocarás ningún sistema. Quédate aquí esperando. Tu jornada laboral ha terminado. Sin esperar respuesta, Marcus le hizo un gesto a David Chen para que lo guiara. El supervisor, que ahora parecía un hombre que era conducido a la horca, se giró y comenzó a caminar rápidamente alejándose de la puerta. Su postura era un retrato de la derrota. Marcus hizo una pausa y caminó hacia su hija. La máscara oficial cayó por un momento, y él era solo un padre. Él le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Sbug? Preguntó suavemente. Sara miró desde el rostro conmocionado de Karen Preston hasta la espalda del supervisor que se alejaba, luego a su padre. Una única lágrima, de rabia y de reivindicación, finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. Ella asintió, incapaz de hablar. Bien dijo, apretándole firmemente el hombro. Ya casi termina. Luego se giró y siguió a David Chen, dejando a Karen Preston sola en el podio. La larga fila de pasajeros la miraba, ya no con impaciencia, sino con una mezcla de asombro y curiosidad morbosa. Ella era una estatua de la arrogancia, de pie en medio de las ruinas que ella misma había creado, esperando que cayera el juicio inevitable. La caminata hacia la sala de operaciones de la Estación Global Voyager fue silenciosa y llena de tensión. David Chen abrió el camino, su paso ya no era apresurado, sino rígido, como el de un hombre marchando ante un tribunal militar. Marcus lo siguió unos pasos atrás. Su actitud tranquila ahora era más amenazante que cualquier arrebato podría ser. La sala de operaciones era un espacio estrecho y caótico, lleno de monitores que mostraban el estado de los vuelos, los patrones climáticos y los horarios de la tripulación. Un gerente de operaciones de aspecto agotado levantó la vista cuando entraron y su expresión se tornó confusa al ver el rostro ceniciento de su supervisor. David, ¿qué pasa? E14 acaba de llamar y dice que el embarque se ha detenido. David lo ignoró. Se dirigió a una terminal y sus manos, visiblemente temblorosas, volaron sobre el teclado. Era un hombre que buscaba desesperadamente una salida de un edificio en llamas. Quizás el billete realmente tenía fallos. Quizás hubo un fallo del sistema, una nota olvidada, cualquier cosa que pudiera usar para mitigar el desastre. Nombre del pasajero, Mayerie. Sara, murmuró mientras escribía. El registro apareció en la pantalla instantáneamente. Marcus se acercó para leerlo por encima del hombro de David. La última línea fue el último clavo en el ataúd. El billete no había sido comprado directamente por Sara ni por sus padres. Se había reservado a través del portal de viajes corporativos de la FAA,
Una cortesía que Marcus extendió a su familia para viajes oficiales o de celebración utilizando sus propios fondos de viaje personales acumulados dentro del sistema. Se trataba de una reserva de primer nivel, tan legítima como el avión mismo. David Chen emitió un pequeño sonido estrangulado en la parte posterior de su garganta. Se quedó mirando la pantalla y las palabras Administración Federal de Aviación como si fueran una sentencia de muerte. Ahora comprendió que no se trataba simplemente de un administrador adjunto en una cruzada personal. La propia FAA fue el cliente perjudicado. Ahora revisemos los registros del escaneo de la puerta para este número de boleto, dijo Marcus con voz plana. Los dedos de David, ahora torpes por el miedo, escribieron otra serie de órdenes. Apareció el registro. Se realizaron entradas de escaneo exitosas para todos los demás pasajeros de primera clase. Para el número de boleto de Sarah Mayerie, no había nada. Ningún intento de escaneo, ningún error de rechazo, ninguna actividad de ningún tipo. Fue una prueba digital de que la afirmación principal de Karen Preston de que el boleto no se había escaneado era una invención total y absoluta. Así lo dijo Marcus, con la palabra flotando en el aire como el mazo de un juez. Ningún intento de escaneo, ningún error del sistema, solo una negación. Ahora veamos el video. El director de operaciones, que había estado observando con creciente horror cómo se desarrollaba la situación, rápidamente abrió la transmisión de CCTV de GD14. Lo rebobinaron hasta el punto en que Sarah se acercó al podio. El video mudo fue condenatorio. Mostró a Sarah sonriendo cortésmente. Se mostró el gesto de desdén de Karen. Mostró a Sarah hablando con calma y señalando su teléfono. Mostró el estado cada vez más agitado de Karen y la postura firme pero de ninguna manera beligerante de Sarah. Mostró a Karen haciendo el último gesto de desdén y a Sarah alejándose. Sus hombros se desplomaron en señal de humillación. No hubo ninguna interrupción. No hubo agresión. Solo hubo un ejercicio silencioso y brutal de poder inmerecido. El video lo confirmó todo. Expuso todas las mentiras. David Chen se reclinó en su silla, un hombre destrozado. Lo siento mucho, señor Mayalerie. Esto es inexcusable. Sí, lo es, respondió Marcus fríamente. Traiga aquí ahora mismo al gerente de su estación de aerolínea. Mientras David hacía la llamada de pánico, Marcus salió de la habitación y marcó su propio número. Jim, soy Marcus. Necesito que inicie una queja formal ante el DOT contra Global Voyager Airlines por una posible violación de la parte 382 del título 14 del CFR, específicamente con respecto a las prácticas discriminatorias en el procesamiento de pasajeros, y que abra una investigación correspondiente de la FAA sobre sus protocolos de capacitación en servicio al cliente y el historial de resolución de quejas, comenzando por el hub de Atlanta. Quiero una auditoría completa. Quiero ver cada una de las quejas por discriminación presentadas contra esta aerolínea durante los últimos 3 años y quiero ver cómo se resolvieron o, como sospecho, cómo fueron desestimadas. Ya no era solo un padre que protegía a su hija. Era un regulador que acababa de presenciar un fallo sistémico tan flagrante y tan arrogante que exigía una respuesta institucional. Cuando la jefa de la estación, una mujer llamada Linda Riley, entró corriendo, con el rostro ya pálido, Marcus expuso la situación con detalles fríos e irrefutables. Habló de la mentira, del intento de encubrimiento, de las implicaciones sistémicas. Señorita Riley, concluyó, su aerolínea tiene un problema profundo, y ahora es un problema de mi administración. Por supuesto, usted se asegurará de que mi hija sea escoltada inmediatamente a ese avión y reciba el servicio por el que pagó. Pero entiendan esto, las consecuencias para Global Voyager no terminarán cuando el avión se aleje de la puerta. Las disculpas de Linda Riley fueron profusas e inmediatas. Señor Mayalerie, estoy mortificado. Permítame acompañar personalmente al Dr. Mayalerie hasta el avión. Le ofreceremos un reembolso completo, un vale para viajes futuros y una mejora a nuestro estatus de medallón más alto. Marcus levantó una mano.
Eso es entre tú y mi hija. Mi preocupación es asegurarme de que esto no le suceda a la próxima persona que no me tenga en su marcación rápida. Se dio la vuelta y salió de la sala de operaciones. De vuelta en la puerta, la escena era de animación suspendida. Los pasajeros restantes todavía esperaban, percibiendo la gravedad del drama que se había desarrollado. Karen Preston todavía estaba de pie junto al podio, ahora observada por otro empleado de la aerolínea. Su rostro era una máscara de sorpresa. Marcus fue directamente a Sarah. La tomó del brazo y la guió hacia la pasarela donde ahora estaba esperando Linda Riley. Su rostro estaba lleno de disculpas y dolor. Doctora Mayalerie, comenzó Linda. No puedo expresar lo mucho que siento por lo que acabas de experimentar. Fue poco profesional, inaceptable y será tratado con la mayor severidad. Sarah simplemente la miró, con ojos cansados. Gracias. Mientras caminaban por la pasarela, Sarah finalmente se volvió hacia su padre. Papá, no tenías por qué hacerlo. Sí, Zeta, dijo, suavizándose por completo la voz. Lo hice por ti y por todos los demás. Cuando Sarah subió al avión, la atmósfera era diferente. La azafata principal, claramente avisada por radio, la saludó con una sonrisa diferencial y con los ojos muy abiertos, casi cómicamente. Bienvenido a bordo, doctor Mayalerie. Por favor, permítame acompañarlo a su asiento. Le ofrezco una copa de champán antes de la salida, agua, algo. Mientras Sarah se acomodaba en el lujoso asiento de cuero 3A, miró por la ventana. Vio a Karen Preston siendo escoltada silenciosamente fuera de la puerta por Linda Riley y un oficial de seguridad del aeropuerto. No fue un arresto dramático, pero sí un paseo de la vergüenza. Su estatus de portera fue revocado, su autoridad se evaporó. La puerta del avión se cerró y el avión comenzó a retroceder. Sarah apoyó la cabeza contra la fría ventana. Las emociones de la última hora la invadieron. Sintió una profunda sensación de agotamiento, pero también una pizca de algo más. Una dura reivindicación. El ajuste de cuentas inmediato había sido rápido y decisivo. Pero mientras el avión recorría la pista a toda velocidad y se elevaba hacia el cielo de Georgia, tuvo la sensación de que las verdaderas consecuencias, el duro karma, apenas comenzaban a manifestarse en tierra. En los días y semanas siguientes, el incidente en la puerta E14 dejó de ser un asunto personal y se convirtió en una crisis corporativa y regulatoria para la aerolínea Global Voyager. Marcus Mayalerie cumplió su palabra. Las consecuencias no terminaron con la salida del vuelo 22. De hecho, esa salida fue solo el primer disparo de una guerra para la que Global Voyager no estaba preparada en absoluto. La primera ficha de dominó en caer fue, como era previsible, Karen Preston. Fue suspendida de inmediato y tras una investigación interna preliminar que consistió principalmente en revisar las incriminatorias grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros del sistema, fue despedida por mala conducta grave e incumplimiento de la política de la empresa y las regulaciones federales. Desesperada y desafiante, Karen contrató a un abogado y presentó una demanda por despido injustificado. Afirmaba que era una empleada diligente que se había convertido en chivo expiatorio de un poderoso funcionario del gobierno que se aprovechaba de los demás. La demanda fue su último error de cálculo fatal. Pasó el asunto del dominio privado de un archivo corporativo de recursos humanos al registro público. El equipo legal de Global Voyager, obligado a presentar pruebas, tuvo que producir el video. Las imágenes silenciosas y granuladas de sus miradas desdeñosas, la negativa a escanear el billete y la calma de Sarah se reprodujeron en una declaración. Se le leyeron sus propias mentiras, transcritas de su conversación con David Chen y Marcus Mayalerie. La demanda fue desestimada sumariamente, y el juez hizo una observación mordaz sobre la frívola naturaleza de la reclamación. Karen Preston no solo estaba desempleada, sino que ahora era inempleable. Su nombre estaba en la lista negra de la unida industria aérea, una paria permanente. La siguiente ficha de dominó fue David Chen, el supervisor.
La auditoría de la FAA que Marcus había ordenado comenzó su trabajo con una eficiencia implacable. Investigadores, armados con citaciones y la plena autoridad del gobierno federal, se abalanzaron sobre el Centro de Operaciones de Atlanta. No buscaban solo una manzana podrida. Inspeccionaban todo el huerto. Comenzaron con el historial de quejas formales. Como Marcus sospechaba, descubrieron un patrón inquietante. Durante los 3 años anteriores, los pasajeros del Centro de Operaciones de Atlanta habían presentado más de 2 docenas de quejas formales por discriminación. Estas quejas, principalmente de viajeros pertenecientes a minorías, detallaban casos sorprendentemente similares. Experiencias: ser señalado injustamente para un escrutinio adicional, ser acusado de poseer billetes fraudulentos o ser tratado con abierta hostilidad por el personal de la puerta. Y al final de casi todos los informes de cierre aparecía la firma de David Chen. Su método era consistente. Entrevistaba al empleado, quien invariablemente afirmaba que el pasajero era disruptivo o incumplidor. Luego, cerraba el caso con el hallazgo de que el empleado con problemas de atención al cliente seguía el protocolo. Había ocultado sistemáticamente una montaña de pruebas, creando una cultura donde empleados como Karen Preston se sentían no solo seguros, sino también empoderados para actuar según sus prejuicios. No solo había fallado en la gestión de su equipo, los había facilitado activamente. Fue despedido no solo por su papel en el incidente de Sarah Mayerie, sino por su fallo sistémico de supervisión y su papel en el fomento de un entorno discriminatorio. Pero la investigación de Marcus Mayalerie tenía un objetivo mucho más amplio que 2 empleados descontentos. Apuntaba al sistema mismo. El equipo de auditoría investigó más a fondo, consultando manuales de capacitación, comunicaciones internas y documentos de políticas corporativas. Descubrieron que la capacitación en atención al cliente de Global Voyager era lamentablemente inadecuado. Se centró casi exclusivamente en la eficiencia operativa, los horarios de embarque, las salidas puntuales y los ingresos adicionales, con una sola diapositiva genérica de PowerPoint sobre diversidad e inclusión. No existían protocolos sólidos para la desescalada, ni capacitación significativa sobre sesgos implícitos, ni un proceso claro e imparcial para que un pasajero apelara a la decisión de un agente de puerta en tiempo real. El informe final de la Oficina de Derechos Civiles de la FAA cayó como una bomba sobre el escritorio del director ejecutivo de Global Voyagers. Era una crítica mordaz de varias páginas a la cultura de las aerolíneas. Detallaba con detalles insoportables y legalmente procesables un patrón de comportamiento que constituía una violación sistémica de la Ley de Acceso de Transportistas Aéreos y otras leyes federales contra la discriminación. La cascada de karma estaba a punto de afectar los resultados de la compañía. Armado con el informe de la FAA, el Departamento de Transporte de EU. Intervino. Ignoraron una advertencia y fueron directo a la yugular. Global Voyager Airlines recibió una multa exorbitante de $2,5 millones. Fue una de las mayores sanciones jamás impuestas a una aerolínea por prácticas discriminatorias. El comunicado de prensa del Departamento de Transporte fue brutal, haciendo referencia explícita a un patrón de conducta, particularmente en su Centro de Operaciones de Atlanta, que resultó en el maltrato repetido de pasajeros por motivos de raza. El impacto financiero fue grave, pero el daño a la reputación fue catastrófico. La historia, ahora respaldada por una investigación federal y una multa cuantiosa, fue recogida por los medios de comunicación nacionales. La narrativa era irresistible. Las acciones racistas de un poderoso agente de puerta fueron expuestas por el padre de la víctima, quien casualmente era el jefe de seguridad aérea. Fue una historia de arrogancia y merecido castigo que se repitió en los noticieros nocturnos y se viralizó en redes sociales. El precio de las acciones de Global Voyager sufrió un golpe significativo. Los pasajeros, en particular los viajeros pertenecientes a minorías, comenzaron a boicotear públicamente a la aerolínea. El último y quizás más doloroso golpe fue el decreto de consentimiento. Para evitar más acciones legales y multas aún más severas,
Global Voyager se vio obligada a firmar un acuerdo legalmente vinculante con la FAA y el Departamento de Transporte. Esto no fue una sugerencia, fue un mandato. El consentimiento. El decreto exigió una revisión completa y exhaustiva de todo su programa de atención al cliente y capacitación de agentes de puerta a nivel nacional. El nuevo plan de estudios, que debía ser diseñado por expertos externos y aprobado por la Oficina de Derechos Civiles de la FAA, se centraría en gran medida en el sesgo implícito, las técnicas de desescalada y la sensibilidad cultural. Además, la aerolínea debía implementar un nuevo sistema transparente de resolución de quejas. Un pasajero acusado de tener un billete fraudulento o de ser disruptivo en la puerta de embarque tenía ahora derecho a una revisión inmediata en el acto por parte de un supervisor central especialmente capacitado mediante videollamada, lo que eliminaba la autoridad final del único agente de puerta, lo que suponía la parte más humillante para la aerolínea. Durante los siguientes 5 años, estarían sujetos a auditorías trimestrales y controles aleatorios por parte de la FAA para garantizar el cumplimiento. El gobierno federal estaría integrado en sus operaciones, vigilando cada uno de sus movimientos. El reinado de guardianes como Karen Preston había terminado oficialmente, desmantelado y reemplazado por un sistema de rendición de cuentas. Todo por lo que ocurrió durante los 10 minutos de embarque en la puerta 14. 6 meses después, la lluvia londinense golpeaba suavemente la ventana de el pequeño piso de Sarah en South Kensington. El cielo gris de la ciudad contrastaba marcadamente con la energía vibrante y caótica de Atlanta, un lugar que ahora parecía un mundo aparte. Sarah prosperaba. Su investigación posterior a la graduación en el Imperial College fue desafiante y emocionante. Estaba construyendo una nueva vida, definida por su trabajo y su futuro, no por los 10 minutos de humillación que amenazaron con definir su pasado. El incidente aún persistía en su mente, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que le servía de recordatorio. Había sido mucho más que un asiento de primera clase. Había sido una cuestión de dignidad. Se trataba de la agotadora carga de toda la vida de tener que demostrar constantemente su valía, su legitimidad, su propia presencia en espacios donde otros dan por sentado su pertenencia. Había ganado ese día, pero era muy consciente de lo fácil que podría haber sido el resultado. ¿Y si su padre hubiera sido fontanero, profesor o médico en lugar del administrador adjunto de la FAA? La injusticia habría sido la misma, pero el resultado habría sido una queja desestimada y un amargo recuerdo. Este pensamiento ya no la llenaba de ira, sino de una seria sensación de responsabilidad. Su privilegio ese día no era el costoso asiento, sino su acceso a un poder que podía imponer la justicia. Estaba en una videollamada con su padre. La conexión se filtraba ligeramente al otro lado del Atlántico. Marcus parecía cansado, pero había una profunda satisfacción en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo. ¿Qué tal la investigación, Svug?, preguntó. El apodo familiar, un ancla reconfortante para el hogar. Está bien, papá. Estamos logrando avances importantes con el sistema de entrega de alimentos crujientes, dijo antes de sonreír. Pero tengo la sensación de que no llamaste para hablar de edición genética. Soltó una risita baja y cálida. Levantó un documento grueso frente a la pantalla. La portada estaba estampada con el logotipo de Global Voyager Airlines. El título decía, el programa PASGUA, un nuevo estándar en atención al cliente y capacitación en inclusión. La versión final de su nuevo manual de capacitación, dijo, aprobado por mi oficina esta mañana. Se implementará para sus 15 empleados de atención al cliente a partir de la semana que viene. Sarah sabía lo que representaba este documento. Era el fruto del decreto de consentimiento, el resultado tangible de todo el calvario. Era una política nacida del dolor. ¿Tiene algo bueno?, preguntó con cautela. Es una revolución para ellos, dijo Marcus con la voz llena de orgullo. Horas de formación obligatoria sobre sesgo implícito, representación de escenarios basados en quejas de la vida real,
incluida una muy específica sobre una joven negra con un billete de primera clase válido. Una nueva regla llamada Protocolo de Verificación de Terceros para cualquier documento de viaje en disputa. Ya no pueden tomar una decisión por sí solos. Hizo una pausa y una pequeña y extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Internamente, el rumor es que los empleados le han puesto un apodo al nuevo protocolo. Lo llaman el Acuerdo Mallerie. Sara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. El acorde de Mallerie. No fue solo un castigo. Fue un cambio sistémico permanente. Era un escudo que, con suerte, ahora protegería a muchos otros. El karma no solo había sido duro. Había sido constructivo. Eso es algo realmente especial, papá, dijo en voz baja. Lo que Karen Preston y David Chen no lograron entender, reflexionó Marcus, mirando no a Sara sino a un punto más allá de su pantalla, es que las reglas del cielo se basan en la confianza. Los pasajeros deben confiar en los pilotos, los mecánicos, los controladores aéreos y las aerolíneas deben confiar en sus pasajeros. Rompieron esa confianza. No solo con UZ, la rompieron con el público. Todo lo que hicimos fue exigirles que rindieran cuentas de los estándares que se suponía debían mantener desde el principio. Finalmente la miró, su expresión seria pero llena de amor. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, Sara. Nadie debería sentirse así. Lo sé, papá, respondió con la voz cargada de emoción. Pero me alegro de que estuvieras allí para hacer algo al respecto, no solo por mí, sino por todos. Después de colgar, Sara volvió a mirar la lluvia de Londres. Las luces de la ciudad empezaban a brillar en el crepúsculo. La humillación de ese día en la puerta E14 había sido una píldora amarga, pero el resultado fue un legado. El amor de un padre transformado en un mandato federal, un acto de prejuicio personal transformado en una lección de responsabilidad pública. Un acuerdo que lleva el nombre de su familia y que repercutiría en la industria de la aviación durante los años siguientes, haciendo silenciosamente que los cielos sean un poquito más justos para todos. Y en eso encontró una sensación de paz que era más reconfortante que cualquier asiento de primera clase podría brindarle. Ese único momento de prejuicio en la puerta E14 desencadenó una reacción en cadena que nadie podría haber previsto. Es un poderoso recordatorio de que los sistemas en los que vivimos son tan justos como las personas que los dirigen. Y ese verdadero cambio a menudo requiere de alguien con el poder y la voluntad de exigirlo. No se trataba solo de venganza. Se trataba de una reforma. El acuerdo de Mallerie se convirtió en una leyenda silenciosa en la industria, un testimonio del hecho de que la responsabilidad puede y debe tener un efecto dominó que proteja a todos. ¿Qué pensaste de la caída de Karen y los cambios sistémicos que le siguieron? ¿Fue merecido el karma? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia de drama y karma contundente.